La oración pura. Como se ha notado repetidamente, tanto en Evagrio como en Casiano, y seguramente podría decirse lo mismo de otros escritores de la antigüedad monástica, la oración está unida o identificada muchísimas veces con la contemplación. Nuestros autores pasan insensiblemente de la teoría a la oración, que para ellos no son únicamente simples actos, sino estados, que los monjes deben esforzarse sinceramente por alcanzar. Permanecer con la mente adheridos a Dios y a las cosas divinas, y perseverar en una oración ininterrumpida. Son dos fórmulas equipolentes para significar el fin de la vida monástica, lo que no contradice lo expuesto en la Colación 1, donde se afirma categóricamente que el fin, telos, del monacato es el reino de Dios, el reino de los cielos, o también la vida eterna. Pues, como nota S. Marsili, cuando leemos Regnum Dei, Regnum Celorum o Vita Eterna, no debe pensarse de ningún modo en algo que sólo pueda realizarse al entrar en el otro mundo. Son, por el contrario, realidades que se verifican en esta tierra, mientras se vive la vida mortal. Claro que como expresión anticipada de lo que tendrá lugar un día con mayor plenitud. Con estos tres términos, en efecto, Casiano no quiere denotar sino la contemplación perfecta, como puede deducirse de sus mismas palabras. La contemplación perfecta es, pues, el fin de la vida monástica, y la contemplación perfecta se identifica con la oración perfecta, que tanto Evagrio como Casiano designan con el nombre de oración pura. Pero como decíamos, oración y contemplación son dos realidades paralelas a lo largo de toda la ascensión espiritual. Representaos, escribe Ireneo Hauser, la subida de la oración de una parte y de la otra la de la gnosis, como dos líneas paralelas, si queréis, pero que se juntan en la infinitud de Dios. Son los dos lados de la escala que lleva al cielo. En cada escalón de la ascensión se halla la oración y la gnosis, y siempre de igual valor. Por eso, podréis caracterizar el grado espiritual de un hombre cualquiera, sea por el estado de su oración, sea por el estado de su contemplación. Con todo, es en la cúspide donde la identificación se consuma, algo así como la del amor y el conocimiento, según ciertas teorías escolásticas. En efecto, consideran nuestros autores la oración y la contemplación como dos realidades íntimamente relacionadas y tanto más entrelazadas entre sí, cuanto mayor es el grado de perfección que hubieren alcanzado. El último paso, más que otro cualquiera, supone que Dios nos tiende la mano. En él, más que en los otros, se debe pedir la gnosis como una gracia. Es esta última llamada de la inteligencia despegada de todo el preludio de la contemplación inmaterial, simple y divina,
de donde la expresión tan frecuente de Evagrio, en tiempo de la oración, sólo entonces se produce la visión divina. Pero la oración prosigue como un estado de incesante suspirar por esta luz divina que ya nos rodea, como un apasionado asirse, se podría decir, a esa felicidad última, cuyas inefables delicias sólo entonces se entreveen. La posesión no apaga el deseo, ni la contemplación la oración, sino que más bien le confiere un ardor, un calor, un ímpetu de amor sin igual, tanto que parece que hasta entonces nunca se había orado de verdad. Evagrio y Casiano llaman a la oración y contemplación supremas oración pura. Ambos escritores se complacen en describir este estado de oración, sin que siempre coincidan en señalar sus rasgos más destacados. Evagrio concibe la oración en esta última etapa de la vida espiritual como una homilía del intelecto con Dios. Homilía, conversación, implica la idea de frecuentación, de comercio habitual. Notemos también que es una homilía del intelecto, nous, no del alma, lo que nos hace rebasar todo raciocinio y todo sentimiento que, según los antiguos, residían en el alma. Insiste Evagrio en que la oración pura es la que se realiza en un intelecto puro, esto es, desnudo de toda representación y de toda forma. Casiano, por su parte, elabora la teoría de la oración pura en sus célebres colaciones 9 y 10, que en realidad constituyen un verdadero tratado sobre la oración, muy diferente del de Evagrio Póntico en cuanto a la forma, pero que se inscribe en el mismo contexto doctrinal. La oración pura, en el sentido técnico de la expresión, es, según el abad de Marsella, el estado del alma llegada a la perfección de la apatheia, enteramente libre tanto de pecados y vicios como de cualquier cosa que pueda turbar su atención puesta en Dios, despegada de todo lo terreno que le impida volar libremente a impulsos de la divina inspiración. Es, como escribe literalmente, el más alto estado de oración formado por la contemplación de Dios y por una caridad ardiente como fuego. Llegada a estas alturas de la ascensión espiritual, la mente ora sin imágenes, sin palabras, sin voz, sin saber siquiera que está orando. Casiano subraya fuertemente estas características de la más pura de las oraciones puras, que se confunde prácticamente con el ideal que profesa el ermitaño. Tener la mente despojada de todas las cosas terrenas y, en cuanto está permitido a la humana naturaleza, unirla a Cristo. El total desprendimiento que implica la oración pura no significa que también incluya la insensibilidad del que la practica. Fruto de la caridad, por el contrario, sustituye la sensibilidad natural por una sensibilidad espiritual mucho más viva y ardiente. Casiano describe así estas gracias superiores. Mi alma
ha encontrado su camino. Mis pensamientos han cobrado estabilidad, alegría del corazón, gozo inefable, transporte del espíritu. Todos estos bienes me ha traído consigo la visita del Espíritu Santo. En este desbordar de sentimientos sobrenaturales, favorecido con las más señaladas revelaciones, y ante la iluminación súbita del Señor, se me abren vistas insospechadas sobre misterios profundamente ignorados. Este estado de oración, que es la oratio pura, recibe asimismo en Casiano el nombre de oratio iugis, oración continua. Otras veces aparece en las colaciones la expresión oratio ignita, oración de fuego. Es un tema que apasiona a nuestro autor, que se esmera en describir esta oración repetidas veces, pero debe reconocer que se trata de una experiencia que desafía todo análisis, de un fenómeno propiamente inenarrable. Salvatore Marsili, analizando los textos de las colaciones relativas a esta oración inefable, ha puesto de relieve algunos de sus elementos. Distingue en primer lugar un ímpetu, una fuerza irresistible que invade el alma y se apodera de ella. Ni el entendimiento ni los sentidos corporales intervienen para nada en esta oración, que prescinde, por lo tanto, de toda facultad de conocer. En realidad, es el Espíritu Santo quien obra entonces en el monje, orando con gemidos inenarrables. Es la fuerza divina la que arrebata la mente a alturas tan vertiginosas que, una vez vuelta en sí, no puede recordar lo que le ha sucedido. Y todo esto pasa en un extraordinario fervor espiritual, como lo demuestra el mismo vocabulario usado, en que sobresalen términos y expresiones como fuego, llama, oración ígnea, corazón ardentísimo, etc. Un fervor que no es otra cosa que la manifestación clara y auténtica de la caridad. ¿Se trata de un verdadero éxtasis? ¿De una momentánea separación del alma y el cuerpo? No faltan razones para creerlo. El autor de las colaciones, explicando en otro pasaje cómo, en el momento en que la gracia divina visita al contemplativo, le llena de perfumes que superan en suavidad todos los bálsamos preparados para manos humanas. Añade: de manera que el alma, derribada por esta felicidad, es arrebatada fuera de sí misma y pierde el sentimiento de vivir en un cuerpo. Otras veces, en cambio, este stupor de la mente influye en los sentidos corporales, llenándolos de un gozo y una dulzura indecibles, y por lo mismo poniéndolos en un estado de extrema conmoción, hasta tal punto que el monje, favorecido con estas gracias, no puede menos de prorrumpir en exclamaciones y gritos de alegría. Fenómeno transitorio, momentáneo. La oración de fuego está íntimamente ligada con la contemplación. Incluso podría decirse que constituye un aspecto especial de esta. No iríamos descaminados si la definiéramos brevemente como momentos pasajeros de alta contemplación, que a veces experimentan incluso ascetas que todavía no han llegado a la perfección. Al intentar darnos una idea de lo que sucede en el alma
en momentos tan privilegiados. Se sirve repetidamente Casiano del vocablo compunción. Es muy significativo. Continúa siendo la compunción la fiel compañera del monje, incluso en las cumbres más cimeras de la oración y la contemplación. Nuestros maestros nos enseñan expresamente que la oración perfecta es una oración con lágrimas. Mencionan el don de lágrimas como una de las características de la oración de fuego. Lágrimas no sólo ni sobre todo de arrepentimiento, sino de gozo y exultación. Lágrimas que son indicio de una profunda e inexpresable alegría espiritual. Las lágrimas, lo hemos visto, ocupan un lugar eminente a lo largo de toda la vida del monje. Sus causas pueden ser múltiples. Con la Biblia en la mano, menciona Casiano el arrepentimiento, el temor del juicio de Dios y del infierno, la conciencia de los pecados de los demás, etc. Todos estos motivos de llorar pueden darse incluso en los grados más elevados de oración. Pero sin duda, las lágrimas más frecuentes brotan en esta etapa de la vida espiritual por los motivos que cita el autor de las colaciones cuando escribe. Las hay que proceden de la contemplación de los bienes eternos y del deseo de la gloria del cielo. Estas se derraman con más abundancia a causa de la excesiva felicidad y de la alegría sin límite que sentimos cuando nuestra alma es devorada por la sed del Dios fuerte y vivo, y dice: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día. Y exclama todos los días gimiendo y llorando: ¡ay de mí! Mi destierro se ha prolongado, y ¿cómo me siento desterrado? Estas lágrimas, que brotan del deseo y del amor de Dios, y que los padres llamaron la tierra prometida, son las que acompañan con frecuencia la oración del monje. Esta lectura se ha realizado del libro Historia del Monacato Primitivo de García M. Colombás. En el capítulo 10, Oración y Contemplación, etapas superiores. En el apartado La oración pura, desde la página 753 a la página 759.